Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tengo el gran gusto de poder presentar en esta conferencia a la doctora Alejandra Moreno Letelier, a la cual estimamos muchísimo. La doctora estudió en la Facultad de Ciencias, la heroica Facultad de Ciencias de la UNAM, donde trabajó con una tesis sobre el sistema de apareamiento y variación genética en Pinus maximartinesi. Entonces, desde entonces ya empezó a trabajar con los pinitos y con la genética. Después realizó un doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM, con el Laboratorio de Genética y Evolución con el doctor Daniel Piñero. Después, hizo un montón de postdoctorados, uno de ellos en el Imperial College of London, donde siguió trabajando aspectos relacionados a la evolución, a la genética y a la diversidad. Actualmente es investigadora asociada del Jardín Botánico de la UNAM, donde es jefa del Laboratorio de Biodiversidad y Evolución, de ahí mismo del jardín, donde tratan de incorporar enfoques genéticos, biogeográficos, ecológicos y bioinformáticos, donde buscan explicar los procesos que han dado origen a la diversidad de la flora subtropical de México. Ahí sí tenemos el gusto de conocer a Alejandra desde hace mucho y desde siempre ha querido como saber qué es lo que hay y por qué tenemos esa variación que tenemos aquí. Y como dice ella, no solo en las selvas tropicales, ¿no? Porque siempre cuando hablan de la diversidad dicen las selvas, pero también las zonas áridas y las zonas subtropicales. Entonces su laboratorio se enfoca en subtropicales. Trabajan ellos ahí en el laboratorio con biología evolutiva de plantas, con particular énfasis en los procesos que originan la diversidad biológica, utilizando aproximaciones de genética de poblaciones, genómica y filogeografía. Tiene muchísimos artículos, varios artículos, más de 20 artículos científicos internacionales indexados en revistas muy prestigiosas en diversos temas, varios capítulos del libro, y participa en los posgrados de Ciencias Biológicas y Biomédicas de la UNAM, donde imparte muchas materias, entre ellas la de genética, filogeografía, método comparado y sobre todo especiación, un tema que le interesa mucho a la doctora y que nos va a platicar ahorita aquí. Entonces, pudimos nomás decirles que pudimos ahorita invitar a la doctora gracias a un proyecto que se tiene con la Secretaría de Ciencias Humanidades, Tecnología e Innovación, realizado por los investigadores por México en el Jardín Etnobiológico de Oaxaca, a través de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. También queremos agradecer ampliamente a la señora Rocío Arcadis, directora del Centro Cultural San Pablo, que nos proporcionó este hermoso espacio y sin el cual no podríamos llevar a cabo el evento. Entonces también le damos muchísimas las gracias a ella. Y sin más, entonces los dejo con la doctora Alejandra Moreno para que nos platique acerca de los árboles, los pinos y las demás icas. ¿Sale? Gracias. Gracias, ¿me oyen? Sí. Bueno, me voy a bajar porque necesito apuntar y no puedo apuntar desde allá. Muy bien, yo les voy a hablar sobre qué es difícil de ser un árbol, ¿no? Los árboles son muy bonitos, pero su existencia no es sencilla, no pueden, si cambia el clima, si llega una plaga, no pueden salir corriendo. Y eso afecta mucho su evolución y cómo especían, o sea, cómo se forman nuevas especies. Y eso implica muchísimos retos, pero también muchas satisfacciones. Entonces les voy a hablar de todo un poco. Y voy a empezar con el cliché, el meme de México es un país megadiverso. Así empiezo todas mis pláticas porque es verdad. Y no me lo estoy inventando, sobre todo fíjense en la parte central de la diapositiva. México, en donde dice MC, serían los países megadiversos del mundo, y ahí está México. Y donde dice BH serían los hotspots, o sea, los lugares calientes de diversidad, donde hay muchas más especies por área de las que sería el promedio mundial, ¿no? Donde se está concentrando la diversidad en el mundo. Y ahí también está México, sobre todo las zonas de Mesoamérica, o sea, del sur de México, y un poquito hacia el norte también. Entonces, lo dice el loro, pero también lo dicen los biólogos. Y también lo decía Jerzy Sadowski, que él estudió la diversidad de las plantas de México y estimó que el 52% de las plantas en México son especies endémicas, y que ese endemismo son plantas que habitan, plantas u organismos en general, que habitan en un lugar específico, que puede ser continente, país o región. Y en el caso de México, endémico se refiere a
todas las plantas que solamente están dentro de las fronteras políticas de México, pero también tenemos los microendemismos, que son plantas que incluso están en regiones mucho más chicas que eso, ¿no? Mucho más pequeñas que a nivel país o a nivel estado. Entonces, esto es de un trabajo de Jerzy Sadowski de 1991, donde él evaluó la superficie aproximada que ocupa cada tipo de vegetación en México. Vemos que la gran mayoría del territorio mexicano son matorrales secos y pastizales, el 50%. Luego le siguen los bosques de coníferas y encino, lo cual es algo que uno luego no imagina a México como un país de coníferas, ¿no? Pero sí lo es. Y una de las cosas más interesantes de ahí es el número de especies que tiene, que es muy alto, 7,000 especies, y cuánto ese porcentaje de especies en los bosques de coníferas representa de todas las especies de plantas que hay en México, que es casi una cuarta parte. O sea, gran parte de la diversidad de México está en los bosques de coníferas. Ya. Y bueno, ¿cuáles son los bosques de coníferas? Esta es la distribución a nivel de todo Norteamérica, y en México sería las sierras madre, la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Norte de Oaxaca y los Altos de Chiapas. Entonces, si se fijan, tampoco es que todo México esté cubierto de este tipo de bosques, pero tienen mucha diversidad y eso los hace muy interesantes porque tenemos muchas especies en una área muy pequeña. Ya. Y bueno, y además de que México es un país megadiverso en general, México es un país megadiverso en coníferas. Este es un estudio mundial que se hizo en el Jardín Botánico de Kew, en Gran Bretaña, donde se marcan en rojo los centros de gran diversidad de coníferas en el mundo. Entonces tenemos los típicos que serían China, en Asia, en el archipiélago malayo, y también muy importante aquí en Norteamérica, California sería un centro de diversidad, y México, todo México es un centro de diversidad de coníferas. Entonces eso también juega un poco en contra de nuestra idea de que México no es un país de coníferas, pero sí lo es. ¿Y quiénes son las coníferas? No, las coníferas son los típicos pinos. Las coníferas se le consideran a las plantas que tienen conos, que no tienen flores, tienen estructuras reproductivas como conos. Cuando uno piensa en un cono se imagina esto, pero también hay otras estructuras que no parecen conos, pero sí son conos. Esto se llama, este es de un podocarpus, ese es un tipo de conífera, y eso sería un tejo, ¿no? Que parecen frutitos, pero no lo son, también son coníferas. Y también están en México. Estas son todas las coníferas mundiales y en México solo tenemos 4 familias. O sea, hay familias, por ejemplo, esta de acá, que solo está en Sudamérica, Australia y las islas del Pacífico. Y hay otras familias que están en Sudamérica, pero también llegan a México, ¿no? Como Podocarpaceae, que sería la morada, que solo tenemos el género Podocarpus en México. La familia Taxaceae, que sería la rosita, que también tenemos solo un género aquí en México. Pero también está la familia Cupressaceae, que sería la roja, donde aquí tenemos 4 géneros y varios de ellos muy importantes y muy conocidos. El género Juniperus, que tiene su asterisco porque es el más diverso de la familia, que serían los juníperos, los enebros, los sabinos. El género Calitropsis, que serían los cipreses. Calocedrus, que es un tipo de cedro que solo está en Baja California. Y Taxodium, que es nuestro árbol nacional, los ahuehuetes. Y también está la otra familia, que es Pinaceae, que son los pinos, que todos conocemos, que es el género más diverso de esa familia. Los abetos, que es el género Abies, y los alerces, que serían las piceas, y los arbolitos de Navidad, que es el género Pseudotsuga. Entonces yo les voy a hablar de los géneros que son más diversos en la familia, pero también son los más diversos en México. Entonces, los pinos. Es un género exclusivo del hemisferio norte, no llega al hemisferio sur. Es muy viejo, pero las especies en ese género no son viejas.
es el género con más especies en la familia de los pinos y en México hay 40% de toda la diversidad del mundo. Hay 120 especies y 40% están en México y la mitad de ese 40% son endémicas. Entonces México es un centro de diversidad del género. Los juníperos es más o menos la misma historia. Es el género más diverso de la familia Cupressaceae. El 40% de las especies están en México. Ahí hay 2 centros de diversificación y aquí acuérdense, tenemos una guerra no declarada de quién tiene más especies y es una carrera armamentista, ahí vamos, ¿no? Hay 2 centros de diversificación, la meseta del Tíbet, donde están los Himalayas, y México. Y en México hay especies que van desde el trópico, de zonas muy calurosas y húmedas, a altitudes muy grandes. Este es Juniperus monticola, que están por arriba de los 3,000 metros, y también en zonas áridas. Bueno, ¿y de dónde salen tantas especies? Y esa es la pregunta de mi vida. ¿Por qué hay tantas especies? ¿Por qué México? ¿No? Bueno, este señor tuvo algunas ideas, que es Charles Darwin, donde empezó a tratar de entender el origen de las especies y luego se desvió, empezó a hablar mucho de ecología, pero esa pregunta que se hizo hace 150 años, seguimos preguntándonosla todos los días, porque es una pregunta muy difícil de comprender, porque las razones por las cuales se separan las poblaciones para que podamos decir esta es una especie distinta son muy variadas. Y el proceso de especiación puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el proceso de especiación es un continuo y nosotros empezamos con poblaciones donde están las pelotitas aquí a la izquierda, donde no hay aislamiento reproductivo, o sea, todos se pueden entrecruzar entre ellos. Luego puede pasar algo, ¿no? Puede surgir una barrera y empiezan a separarse. Entonces, las que están de un lado de la barrera ya no se pueden reproducir con las que están del otro lado de la barrera. Y eventualmente va a haber un aislamiento completo y se van a diferenciar. Entonces, eso es lo que llamamos especiación completa. Y eso se puede detectar de muchas formas, ¿no? Podemos verlo a nivel genético y ver que se forman distintos grupos genéticos que podemos identificar. También podemos ver diferencias en la forma de los individuos, ¿no? Las plantas pueden cambiar el color de las flores, la forma de las hojas, ¿no? El número de espinas que pueden tener, cómo están arregladas esas espinas, y así podemos distinguir a las especies. Y podemos verlas también a lo largo de las clinas, o una clina, digamos que es una variación a nivel continuo, donde uno puede encontrar una división clara, y puede encontrar que al principio de la especiación las separaciones no son muy obvias y al final de la especiación pueden ser muy claras, pero cuando estamos aquí a la mitad es muy difícil saber qué tanto es tantito. Y eso es lo que hace que el estudio de la especiación pueda ser muy complicado. Entonces, ¿qué causa la especiación? Bueno, una de las mayores causas es el aislamiento. El aislamiento puede ser geográfico o puede ser reproductivo. Imaginen el aislamiento reproductivo como que las plantas de un lado del cerro empiezan a florecer antes que las de otro lado del cerro y ya no se pueden reproducir entre sí. Eso es aislamiento geográfico y reproductivo. Y también por selección divergente. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas se adaptan a distintas condiciones, ¿no? Una crece en un suelo que retiene mucha agua y se inunda, y la otra crece en un suelo donde hay muy buen drenaje, un suelo arenoso donde no se acumula el agua, entonces una aguanta la inundación y la otra no le gusta que se inunde, ¿no? Entonces si ya las cambias de lugar se mueren. Entonces eso sería una adaptación divergente o selección divergente. Y al tipo de especiación, producto de barreras geográficas, le llamamos especiación geográfica. Y aquí hay un montón de términos muy chistosos que los tengo que definir porque los voy a mencionar después. La alopatría es cuando surge una barrera, ¿no? La barrera puede ser una montaña, un lago, un río, un continente, una carretera, ¿no? Pueden ser de distintas escalas, que evitan que los individuos de un lado de la barrera y del otro se intercrucen entre sí, ¿no? Y empiecen a ser más distintos entre sí, ¿no? Entonces esa es la alopatría. La peripatría es cuando uno tiene una población muy grande
y de las orillas de esa población muy grande empiezan a separarse, ¿no? Porque coloniza, por ejemplo, un continente y se colonizan nuevas islas. Ese es el ejemplo más típico de la peripatría, ¿no? De que se separan poblaciones chiquitas y se aíslan. Y la parapatría ocurre a lo largo de una clima, o sea, de un continuo ambiental. Por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental, que es una clima latitudinal que va de norte a sur, las poblaciones del norte tienden a ser distintas a las poblaciones del sur, pero las del medio son un intermedio. Entonces es un continuo completo. Y la simpatría es cuando ocurren en el mismo sitio, ¿no? Y eso es muy raro, y de eso no vamos a hablar. Pero entonces, ¿cómo se estudia la especiación en los árboles, no? ¿Por qué les sigo diciendo que es difícil? ¿Por qué es difícil? Pues bueno, los árboles tienen una característica que las diferencia de otras plantas, es que viven mucho tiempo. Entonces, cuando viven mucho tiempo, pueden acumular mucha variación genética, pero además se diferencian poco. Todos los cambios que vamos a ver van a ser muy lentos. Lo que en una generación humana que pueden ser 30 años, de un árbol pueden ser 120, ¿no? Años. Entonces, yo no voy a poder como humano ver un cambio rápido en esas poblaciones de árboles, porque el árbol que nació cuando yo nací apenas se va a reproducir, ¿no? Ni siquiera ha empezado. Entonces, por eso los cambios son muy lentos y uno no los puede ver como humano, ¿no? En tiempos de vida humana. Cosa que sí puede hacer uno con una planta anual, ¿no? Que tiene todo su ciclo en el mismo año. También tienen alta dispersión de polen y semillas, lo que hace que la variación de sus tamaños poblacionales sea muy alta, pero además que la probabilidad del flujo génico, o sea, de que los genes que están en una población se muevan a distancias muy grandes, es mucho más alta, y eso reduce la diferenciación. También generalmente se entrecruzan, ¿no? Individuos se reproducen con individuos diferentes, no se autopolinizan, y también eso baja la diferenciación. Y también tienen tamaños poblacionales muy grandes, o sea, son muchos individuos a lo largo del tiempo, baja la diferenciación. Entonces hace que todos estos procesos de que las poblaciones se separen a tal punto que uno diga ya son especies distintas, son muy, muy, muy lentos. Y bueno, esta última, que nada más se puede ver a nivel genético, es que tienen bajas tasas de mutación, lo que hace que su evolución sea también más lenta. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos distinguir especies en árboles, ¿no? Porque no decimos, es un árbol y ya todos son iguales, pero no, sí son diferentes. Entonces, la forma en que uno le hace para distinguir especies en árboles puede ser por medio de la taxonomía integrativa, ¿no? Que la taxonomía integrativa lo que hace es incorporar distintos tipos de evidencia para distinguir los procesos, ¿no? Está basado en este concepto, es de que las especies son linajes, que quiere decir que son grupos de poblaciones que vienen a partir de un ancestro común, que evolucionan de manera independiente, o sea que ya se separaron y ya no intercambian genes, y que los puedes identificar de alguna forma, ya sea por su forma, morfología, o sea que los ves y puedes detectar cosas de su anatomía o de su morfología, ya sea de hojas, flores, corteza, raíz, etcétera, que las puedes identificar y son consistentes por medio de genes o porque habitan en sitios diferentes, ¿no? Que tienen diferenciación ecológica. O sea, que tú las puedas identificar y que esas diferencias sean consistentes y se mantengan. Entonces yo empecé a estudiar la especiación en los pinos con el grupo que yo creo que es el más difícil, pero yo no lo sabía en su momento, que son los pinos blancos mexicanos. Y empecé porque me gustan mucho, son muy bonitos, pero son muy difíciles. Entonces yo empecé tratando de investigar si usando genes de distinta parte, o sea, con distintas funciones podía distinguir grupos, ¿no? Los pinos blancos son Pinus ayacahuite, Pinus flexilis, Pinus strobiformis, estos son solo los que están en el norte de México, y lo que encontré es que con distintos genes, con distintas funciones, los grupos que se me formaban eran diferentes, no eran los mismos, o sea, no era consistente.
Y después otro grupo de investigadores, esto ya no lo hice yo, lo hicieron en Estados Unidos, lo que encontraron es que estas poblaciones, que estas del sur, los verdes son Pinus strobiformis y los azules se llama Pinus flexilis, que están en Estados Unidos, sí se diferencian entre sí, pero la zona intermedia de la parte de la clina latitudinal que les mencioné, son intermedios, quiere decir que están hibridizando. Y lo que está pasando aquí es que aquí el clima es distinto, la parte verde, de la parte azul de arriba, y la parte intermedia, el clima es intermedio. Entonces se separaron y luego se volvieron a poner en contacto y están hibridizando, pero sí se pueden distinguir. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con los otros pinos blancos, los que están en México nada más? Bueno, los que están en México nada más son Pinus strobiformis, de los que ya les hablé. Esta cosa rara que está aquí, que se llama Pinus baeckii o Pinus strobiformis variedad baeckii o Pinus ayacahuite variedad baeckii, que solo está en la zona de volcanes del centro de México, y Pinus ayacahuite, que está en todo el centro y sur de México, que va desde Querétaro hasta Guatemala, ¿no? Y Pinus ayacahuite no causa problemas. Pero los otros dos, Pinus strobiformis y Pinus baeckii, tienen muchos problemas porque ya les dije que las diferencias tienen que ser consistentes. Estos no tienen diferencias consistentes. Tienen una enorme variación morfológica. Esos son todos conos de Pinus strobiformis y Pinus baeckii. Si se fijan, son bien diferentes, ¿no? Y eso ha hecho que, dependiendo de dónde estén, les pongan un nombre diferente. Entonces, Pinus strobiformis ha sido Pinus strobiformis, Pinus stilesi, Pinus reflexa, Pinus ayacahuite variedad brachyptera, y Pinus baeckii ha sido Pinus ayacahuite variedad baeckii o Pinus strobiformis variedad baeckii, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es posible que Pinus baeckii ni siquiera sea una especie válida, simplemente sea una variedad geográfica de Pinus strobiformis o de Pinus ayacahuite. Y esa fue mi pregunta inicial, ya que Pinus strobiformis, Pinus ayacahuite no es tan complicado, ¿no? Y de hecho, bueno, esta es una ilustración de la Conavio, donde en algún momento todavía consideraban a Pinus ayacahuite variedad baeckii, o sea, digamos que sí tiene implicaciones cómo le llame uno a las cosas, porque los incluyen o no en algunas listas, ¿no? Incluyendo las listas de si están en peligro de extinción o no. Algo que es una variedad puede no entrar en una lista de peligro de extinción porque no es una especie reconocida, pero si uno la sube a nivel de especie, entonces ya puede ser protegida. O sea, no es trivial el que las reconozca uno o no. O sea, sí tiene consecuencias prácticas. O puede aparecer o no en un calendario, ¿no? Entonces, ¿dónde viven estos pinos, no? Otra vez la clina. Y este trabajo fue el trabajo de doctorado de mi alumno Alfredo Ortiz Martínez. Y Pinus strobiformis tiene una distribución enorme a todo el norte de México. Pinus baeckii, que es nuestro objeto de estudio, tiene una distribución muy chiquitita aquí en el centro de México. Y todo esto amarillo sería Pinus ayacahuite. Entonces, Pinus baeckii, además de estar rarito, es muy raro. Sus poblaciones no son pequeñas, pero son muy... solamente se distribuye al lado de los volcanes y está rodeado de ciudades o de campos de cultivo. O sea, tiene mucha presión por parte de los humanos. Sí podría extinguirse. Entonces, tampoco es trivial el que lo considere uno una especie, porque en el momento actual no está protegido. Y ahí lo que hizo Alfredo fue estudiar ya a nivel fino las diferencias morfológicas del cono, de las hojas y de las semillas. Y encontró que sí había diferencias. Encontró diferencias significativas en casi todas las variables que midió, que es el ancho del ala, que este es el ala de la semilla, el largo de la apófisis es esta cosita que sale aquí, que se da la vuelta del cono, el ancho del pedúnculo, el ancho del lumbo, el ancho de la vaina, que sería de la hoja, el número de líneas de estoma, el largo de la semilla y el largo del ala. Pero si se fijan, hay dos grupos, strobiformis y baeckii, que tienen un enorme sobrelapamiento.
Entonces en ese momento yo dije, está muy claro, Pinus bakii es una variedad de Pinus strobiforme, no es una especie. Y ahí estábamos muy felices en ese momento. Este sería otro tipo de análisis donde sí se separa Yacahuite y los otros dos se sobrelapan mucho. Y aquí también lo que veíamos es que en el 21% de los casos, los individuos de Pinus bakii se agrupaban con Pinus strobiformis por morfología de cono. Entonces dijimos, ok, Pinus bakii es una subespecie de Pinus strobiformis y hasta ahí todo bien. Y luego hicimos los genes y nos contaron otra historia. Y aquí nos contaron la historia de que Pinus strobiformis es otra cosa, que serían los naranjitas, y Pinus ayacahuite y Pinus bakii se parecen. Pero dijimos, bueno, es posible que se parezcan porque están muy cerca y quizá hibridizan, ¿no? Y eso todavía no lo contestamos del todo. Estamos en eso. Pero si Pinus bakii y Pinus strobiformis se separan tanto, o sea, por ejemplo, en este caso aquí, sería todo lo rosa es Pinus bakii y todo lo verde sería Pinus strobiformis, quizá no sea una subespecie, sino ya es una especie, ya está muy separado, tanto que lo podemos diferenciar claramente a nivel genético. Entonces decidimos subir a Pinus bakii como una especie válida. Entonces, ¿qué significa para Pinus bakii? Bueno, esto es un Pinus bakii siendo colectado con una de las garrochas que usan para colectar aguacate, porque entre otras cosas crece en la zona aguacatera de Uruapan. Entonces ese es otro de los problemas, están los aguacates y están los pinos al lado. Pero como no está protegido, bien podrían cortarlos. De hecho, esa población se mantiene porque la gente de la zona los aprecia mucho, les gustan mucho los árboles, entonces no los cortan. Pero en algún momento podrían cambiar de opinión, ¿no? Pero además, este pino se le llama también pino vikingo y es usado para la producción de árboles de Navidad. No está bajo ninguna categoría de protección, pero tampoco tiene un plan de manejo especial, ¿no? Entonces podría ya manejarse de otra forma diciendo es que es una especie nueva, no es nada más un pinito de yacahuite normal, ¿no? Es una especie nueva. Tiene más de 300,000 hectáreas de plantaciones, la mayoría fuera de su distribución original. Y también los conos son usados como decoración y se comen las semillas sí se comen. Y ese soy yo con un cono de Pinus bakii. Ese es de Michoacán, de la zona aguacatera. Si se fijan, son enormes, son de los más grandes que hay. Entonces, bueno, ahí les hablé del caso más difícil, ahora les voy a hablar de un caso más o menos fácil y satisfactorio. Ya les hablé de lo difícil, ahora va a ver lo satisfactorio. A diferencia de los pinos que puede uno encontrar mucha variación a nivel de las formas, en los juníperos es lo contrario. Todos los juníperos producen unos conos que son como unas pelotitas y hay muy poco que medirles. Entonces, hay muchas especies, pero muy pocas diferencias, ¿no? Y uno de los casos es ¿no? Juniperus de Peana. Tiene 4 variedades distribuidas en un gradiente latitudinal y las variedades más o menos se separaban por geografía y por algunas variantes de las hojas, pero nada más, nada era como demasiado obvio. Y mi estudiante en este momento era su tesis de licenciatura, hizo un análisis muy sencillo con muy pocos genes y lo que encontró era que estos de acá que están en Chiapas, que se llaman Juniperus gamboana, sí se separaban muy bien del resto. Este es Gamboana de acá y ese es Rodrigo. Y los que ven allá arriba que están en más rojitos, esos son los que están en Estados Unidos y esos también como que se medio separaban. Pero como teníamos muy poquitos datos no lo pudimos afirmar. Y estos son los de Estados Unidos, ¿no? Todo esto es nieve. Entonces dijimos, bueno, quizá a nivel genético y a nivel morfológico las diferencias no son consistentes, pero quizá a nivel ecológico sí, y lo que encontramos es que en efecto, sobre todo esta de Peana Norte, que son los verde oscuro, se separan bastante de todos los demás, pero sobre todo se separan de las otras de Peanas que están en el sur, en México, en el centro de México. Cosas que están descritas como la misma variedad, pero en realidad son 2 cosas diferentes.
y que todas son diferentes entre sí. Entonces dijimos, estas poblaciones no se están separando a nivel genético, no se separan a nivel morfológico, pero sí se separan a nivel ecológico. Entonces es posible que sí sean distintas especies. Haz algo. Ya. Entonces lo que hicimos fue juntar más datos con otras técnicas y lo que encontramos ahora sí es diferencias genéticas significativas. Esto ya es a nivel de todo el genoma. Antes usamos 3 genes, ahora usamos cientos. Y lo que encontramos es que había especiación en los márgenes. Nosotros tenemos aquí estas especies, estas localidades del medio. Lo naranja, que sería Juniperus robusta, que está en la Sierra Madre Occidental. Lo rojito sería Zacatecensis, perdón, que está en el desierto de Chihuahua. Y lo que está en azul clarito serían las poblaciones que están en la Sierra Madre Oriental. Eso sería como un grupo central de variación, que está aquí arriba. Y lo que está en los extremos, lo amarillo, serían las poblaciones de Estados Unidos, que ahora le vamos a llamar de otra forma, Paquiflea. De Peana del sur, que son estas de acá, y este es Gamboana en lo suyo, ¿no? Gamboana nunca tuvo problemas, él siempre andaba en su onda, separado por el istmo de Tehuantepec y no se junta con los demás. Y a nivel genético también se notaba, ¿no? El amarillo clarito sería Paquiflea, el grupo central ese grisecito, los naranjas que serían de Peana acá y los rojos en su onda Gamboana. Entonces esto es lo que vimos de que las poblaciones de la periferia se estaban diferenciando, o sea, especiación peripátrica. Aquí se ve mucho más claro el centro, donde tiene toda la variación, y la periferia se diferencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues donde teníamos una sola especie, Juniperus de Peana, ahora tenemos 3. De Peana, Paquiflea y una cosa que incluye a robusta y Zacatecensis, porque esas dos todavía no se pueden separar bien, por ningún método. Siempre salen como juntitas. Y Gamboana siempre ha sido su cosa aparte, ¿no? Y bueno, la consecuencia, además de que, por ejemplo, de Peana antes no se consideraba una especie endémica, ahora pasa a ser una especie endémica, que Estados Unidos ya no va a poder reclamar de Peana como propia, que antes sí podía. Y bueno, y aquí lo vamos ganando por 3 especies a China en el conteo. Y por supuesto, al ser Juniperus de Peana una especie endémica y de distribución restringida, pues habría que evaluar el estado de conservación de sus poblaciones, porque antes se consideraba de amplia distribución, porque teóricamente llegaba hasta Estados Unidos, pero ahora sabemos que no, que lo que está en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Y que de Peana sí solamente se está distribuyendo en zonas muy chiquitas de Puebla, Tlaxcala, Michoacán, y hay unas poblaciones acá en Oaxaca, pero son poblaciones muy chiquitas. Y entonces sí podría estar en una categoría de riesgo. Entonces, ¿es fácil o difícil estudiar especiación en coníferas? Pues depende de la especie. Los coníferos hasta ahora han sido fáciles, seguro alguno difícil habrá, pero no lo hemos conocido, y los pinos son muy complicados. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues las características de las coníferas hacen que sus procesos sean muy lentos y que la explotación sea muy compleja, ¿no? Porque además tienen esta característica que les mencioné al principio, que se entrecruzan. Entonces eso hace que la diferenciación sea más complicada, más difícil, ¿no? Los pinos tienen mucha diferenciación morfológica, o sea, sus formas evolucionan más rápido que la diferenciación de sus genes. Entonces vemos muchas formas y genéticamente pues no es tan claro, ¿no? Pero sí podemos distinguir muchas especies. Mientras que los juníperos tienen lo contrario, su evolución a nivel de forma es muy lenta,
casi no cambian y uno va a cualquier lugar del mundo donde haya juníperos y ve un junípero y la forma del cono, por ejemplo, es la misma, son unas bolitas. Todos son bolitas, ¿no? Pueden ser bolitas más grandes, más chicas, cambiará el color y el número de semillas y hasta ahí. Y todo lo demás es casi igual. Pero genéticamente sí se diferencian mucho más rápido y hay que averiguar por qué, ¿no? Y en eso estamos. Y lo que también sacamos de aquí, en ambos casos, apareció una especie extra de la que de la que teníamos al principio, ¿no? Pinus beikii se subió a nivel de especie y de Juniperus depiana subimos de 1 a 3. Entonces seguramente hay muchas más coníferas en México de las que tenemos ahorita y ese porcentaje va a cambiar, ¿no? Y le vamos a ganar a China. Y bueno, la conclusión más importante es que estudiar plantas en México siempre es más complicado que en cualquier otro lado. Y bueno, muchas gracias. Aquí están este es mi laboratorio y estos son los datos de mis redes sociales y mi correo electrónico. Si quieren contactarme, preguntarme de coníferas y si tienen preguntas ahora. Bueno, muchas gracias. Para unas preguntas. Una pregunta, ¿cómo se puede identificar a un pino de un árbol? A un pino de un árbol, a ver. Eso me lo preguntaron en mi doctorado.